Eran las 12:05 de la madrugada cuando el teléfono de mi hija sonó. Vimos la pantalla, Hospital Central. Sentí que el aire se me iba. La voz, tranquila y seca, dijo: su padre está aquí. Necesitamos que vengan. Es urgente. Juro que mi corazón se detuvo. Mi Daniel, mi esposo, murió hace 7 años. Lo enterré. Vi la lápida. La vergüenza me quemó la cara. ¿Era una broma cruel? ¿Un error de identidad? Pero cuando llegué y vi el rostro de ese hombre y sus documentos, lo que descubrí no fue un error, fue el secreto más brutal que Daniel me ocultó antes de morir. La verdad me heló la sangre. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás mirando. Me encanta saber a dónde llegan nuestras historias. Y por favor, deja un me gusta y suscríbete, realmente ayuda. Mi nombre es Miranda. Tengo 56 años, y hasta anoche pensaba que sabía exactamente cómo era mi vida, marcada por la pérdida, sí, pero tranquila y reconstruida. La rutina se había convertido en mi armadura contra el dolor incesante, en el ritual diario que demostraba que podía seguir sin él. Durante 7 años, mi existencia se había moldeado alrededor de la forma de la ausencia. La casa, que una vez resonó con las risas y los pasos apresurados de Daniel, se había aquietado en una serena y casi religiosa melancolía. Cada objeto en nuestro salón, desde la pila de libros a medio leer sobre la mesita hasta el viejo sillón de cuero donde solía dormitar, era un fragmento de su memoria, cuidadosamente preservado. El dolor de su muerte, un infarto fulminante en mitad de la cena mientras discutíamos despreocupadamente sobre qué películas ver en Navidad, se fusionó con el shock, dejando una herida que nunca cerraba. Me negué a dejar de sentirlo. Cada aniversario, cada fecha importante, era un recordatorio fresco de su ausencia, un momento en el que la armadura de la rutina se resquebrajaba. Mi hija, Alma, a sus 28 años, se ha convertido en mi guardiana silenciosa y en el único buen motivo para seguir levantándome y fingiendo que todo está bien. Ella era mi ancla en el mar de la viudez, la pragmática que mantenía mis pies en el suelo. Fue ella, con sus reflejos rápidos y su juventud despierta, quien contestó el teléfono a esa hora imposible, ese toque estridente que rasgó el silencio de la madrugada lluviosa. El sonido fue discordante, áspero, rompiendo la paz falsa que habíamos construido. Miramos la pantalla, iluminada con un nombre impersonal: Hospital Central. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las llamadas del hospital a medianoche nunca traen buenas noticias, y menos cuando tu persona más querida lleva 7 años muerta. El corazón me dio un vuelco brutal. Alma, con la voz apenas un susurro congelado, me repitió la frase, sus ojos avellana llenos de un terror mudo: mamá, han dicho que es papá. Está en urgencias. La noticia fue un golpe de electricidad helada. Mi Daniel. El hombre que yo enterré, al que lloré hasta la última lágrima, cuyo nombre estaba grabado en mármol. Mi primera reacción fue de negación absoluta, una risa histérica y breve que se ahogó en mi garganta, dejándome un sabor metálico. ¿Qué clase de burla es esta? ¿Un error de cómputo? ¿Una broma de mal gusto? Mi mente, entrenada para la lógica, se afanaba en rechazar lo imposible. Iba al hospital en medio de una tormenta para desmentir una equivocación, una burla cósmica que sentía dirigida personalmente hacia mí. Sentí la vergüenza caliente subiendo por mi cuello. Iba a tener que enfrentarme a la fría lógica de la burocracia hospitalaria, explicarle a una enfermera somnolienta y hastiada que, no, mi marido no podía estar allí porque llevaba 7 años bajo una lápida de granito. Me sentía humillada, completamente expuesta ante la idea de que mi tragedia personal se había convertido en un simple error administrativo. La dignidad de mi luto se sentía violada. ¿Y si era una estafa? ¿Una extorsión que jugaba con mi dolor? Alma, más práctica, me empujó a vestirme, su propia incredulidad contenida por la necesidad de actuar. Mis manos temblaban tanto que el simple acto de abrocharme el abrigo se convirtió en un pequeño suplicio, un tormento inútil contra el destino. Me obligué a respirar hondo el aire frío y húmedo de la noche, tratando de anclarme. El viaje fue borroso, una mezcla de lluvia golpeando el cristal y las luces rojas intermitentes de los semáforos, reflejadas como heridas abiertas en el parabrisas. Cada curva, cada kilómetro recorrido hacia el hospital, intensificaba el debate interno. Trataba de construir una narrativa lógica, un Daniel Vargas joven de la misma ciudad, un error de apellido con una letra, una confusión de historial. Cualquier cosa, por inverosímil que fuera,
que no implicara que mi Daniel había resucitado, o lo que era peor, que me había traicionado durante años. Esta última idea era la más dolorosa, la posibilidad de que todo nuestro amor fuera una farsa orquestada. Cuando llegamos al Hospital Central, la recepción era un silencio sepulcral, interrumpido solo por el zumbido constante de la luz fluorescente. El único sonido orgánico era el goteo rítmico de agua cerca de una ventana rota, un metrónomo lento que intensificaba la sensación de pesadilla. Me acerqué al mostrador y articulé el nombre completo de mi esposo, Daniel Vargas, con una voz sorprendentemente firme. Esperaba la corrección o, al menos, un gesto de disculpa. Pero no. La recepcionista, una joven con el rostro pétreo, tecleó algo, me miró de arriba abajo con una acusación silenciosa, como si yo fuera la única responsable de haber creado aquel caos en su noche. Señora, dijo sin emoción, doblando unos papeles sobre el mostrador, con una frialdad burocrática aterradora, él no tiene seguro de salud. Necesitamos que se haga responsable de los gastos de admisión. Además, el paciente está inconsciente y grave. Por favor, acompáñeme. El doctor Cordero la espera. La mención de mi responsabilidad financiera por un fantasma conocido fue el golpe final. Mi corazón dio un brinco, esta vez no de dolor, sino de puro pánico. Ya no era un simple error de registro. La presencia de mi nombre y mi marido en esas paredes era real, o al menos, la convicción de la institución lo era. La pesadilla apenas comenzaba y sentí el peso de la responsabilidad por un fantasma que no podía existir. Alma me tomó de la mano, un apretón fuerte y necesario que me devolvió a la realidad. No podíamos huir, teníamos que ver el rostro del impostor. La recepcionista, sin esperar respuesta, nos condujo por pasillos laberínticos y silenciosos, de un blanco clínico y gélido. Parecía un laberinto diseñado para confundir a los visitantes en duelo. Había un persistente olor a desinfectante industrial, casi metálico, que se mezclaba con el tenue aroma a medicamentos y café viejo, creando un ambiente opresivo. La luz fluorescente en el techo emitía un zumbido constante, como si la propia infraestructura del hospital estuviera exhausta. Nos detuvimos ante un ala que parecía olvidada, marcada por un silencio aún más pesado que el de la entrada, como si guardara secretos antiguos y dolorosos. El doctor Cordero nos esperaba en su pequeño despacho. Era un hombre de unos 50 y tantos, con barba canosa, arrugas profundas alrededor de los ojos y un aire de profesionalismo agotado que transmitía una seriedad indiscutible, pero también una profunda fatiga. Nos hizo pasar. Su oficina era minúscula, desordenada, con pilas de expedientes que amenazaban con desmoronarse. El olor allí era aún más intenso, desinfectante y el amargo aroma del café rancio, un olor químico y persistente que ahora asocio eternamente con el principio de la verdad más dolorosa. Nos explicó que el paciente había sido encontrado desplomado en un callejón, víctima de un colapso, y había entrado en el sistema con una identificación que la policía había hallado entre sus pertenencias, una práctica habitual cuando los pacientes están inconscientes. El nombre es Daniel Vargas, señora, repitió, mirándome con una mezcla de lástima y escepticismo, como si yo estuviera negando una realidad obvia que sus ojos ya habían procesado. Sentí el nombre de mi alma gemela siendo profanado por la boca de un desconocido y por este hombre que no me creía. El doctor, notando mi intensa incredulidad, me invitó a verlo, invitándonos con un gesto de la mano a salir de su oficina. Me advirtió de nuevo, con la voz baja, que no tenía buen aspecto, que el paciente mostraba signos de desnutrición severa y enfermedad crónica, un deterioro que sugería años de abandono, una vida al límite. Me preparé mentalmente para lo peor, un parecido lejano, un error en la edad, un hombre consumido por una enfermedad que se asemejaba vagamente a mi marido. Alma y yo entramos en la habitación 7. La luz tenue del hospital, filtrada por las cortinas, proyectaba sombras largas y deformes, haciendo que la figura en la cama pareciera más espectral que real. El hombre estaba conectado a varios monitores que emitían pitidos monótonos, pálido, magro, con una barba crecida y el pelo descuidado que caía sobre la almohada blanca. No era Daniel. No se parecía en nada al hombre robusto, siempre bien afeitado, con esa chispa eterna en los ojos y la sonrisa generosa que yo había amado y abrazado hasta su último aliento. El alivio frío que sentí fue instantáneo, un rápido descenso de la presión interna. Pero inmediatamente después, una furia silenciosa y creciente me invadió, un sentimiento de usurpación. ¿Cómo se atrevía este miserable, este impostor, este desconocido, a usar su nombre y causar este tormento? Me acerqué con desprecio contenido,
mi mirada fija en su rostro demacrado. Era un extraño, y lo único que merecía era mi desprecio por el caos que había sembrado en mi vida. Alma se quedó atrás, apoyada en el marco de la puerta, visiblemente conmocionada y pálida, incapaz de dar un paso más. «Doctor, lo siento, pero este no es mi marido. Es un ladrón de identidad. Debe llamar a la policía inmediatamente», susurré, sintiendo la bilis amarga en mi garganta, la necesidad urgente de limpiar el nombre de Daniel de esa humillación. Mi voz era un susurro frío, cortante, que intentaba imponer la lógica en el ambiente cargado de emoción. El doctor Cordero, sin embargo, se acercó a la mesita auxiliar y recogió la cartera de plástico que habían usado para registrarlo. Me la ofreció, con la palma hacia arriba, en un gesto que indicaba que la prueba era irrefutable y que yo debía aceptarla. «Mírelo usted misma, señora. La foto es clara, y la identificación parece auténtica y original». La policía lo confirmó en el lugar. Su tono era final, sin lugar a debate. Tomé la cartera. Mi pulso se aceleró de forma violenta, golpeando como un tambor en mis oídos. Abrí el bolsillo de la identificación, esperando ver una falsificación burda, una copia mal hecha, o una fecha reciente. Y entonces, el mundo se detuvo, el ruido del hospital se esfumó. Mi mente gritó, pero no salió sonido de mi boca, solo un aliento contenido y un temblor que se extendió desde mis dedos hasta mi pecho. No era una copia. Era el documento original de Daniel, de cuando éramos novios, y su rostro era el de un joven lleno de promesas y vitalidad, con esa mirada tierna que me conquistó. Era él. La foto en esa identificación, con esa pose un poco torpe y su sonrisa ligeramente ladeada, era idéntica a mi Daniel de hace 10 años. No solo el nombre, sino su imagen más joven. Sentí el frío helado de una posible traición congelándome el tuétano. ¿Dónde había estado guardado este carné durante todo este tiempo? ¿Y por qué un hombre que no era él, aunque se pareciera en la foto de joven, lo tenía? La evidencia era irrefutable. Mi Daniel, el hombre de la foto, me miraba con la acusación silenciosa de un secreto, mientras un desconocido sin vida respiraba en la cama de hospital. Me prometí que lo averiguaría. Ahora no se trataba de suposiciones, se trataba de mendigar la verdad a un universo que se había vuelto completamente extraño y cruel. La identidad de la cama era falsa, pero el carné era real, y esa contradicción me desgarró. No recuerdo el trayecto de vuelta. Fue un autómata el que condujo mi coche por las calles mojadas y sombrías. Alma, en el asiento del copiloto, solo me preguntaba una y otra vez si íbamos a llamar a la policía. Le mentí, con la voz extrañamente firme, diciendo que el documento era tan viejo y dañado que claramente había sido robado hacía décadas, una simple pista falsa que había confundido al hospital. La mentira se deslizó con facilidad de mis labios, un intento desesperado de proteger a mi hija del abismo de la duda que se había abierto ante mí. Pero yo sabía que no era así. La autenticidad del carné era innegable, sentía el peso de esa verdad en mis manos. Una vez en casa, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia incesante, me encerré en el dormitorio, el único santuario que me quedaba. Saqué el carné junto con mi certificado de matrimonio, su pasaporte caducado y el testamento de Daniel. Extendí los documentos sobre la colcha, bajo la luz cruda de la lámpara de noche, como si fueran piezas de un crimen que solo yo podía resolver. Me senté en el borde de la cama, en el mismo lugar donde él solía leer su periódico, y dejé que la paranoia creciera como un cáncer. ¿Y si él no había muerto de verdad? ¿Y si se había cansado de mí, de nuestra vida, y había orquestado todo, fingiendo su infarto para empezar de nuevo con una nueva identidad? La idea de ser la viuda engañada, la esposa abandonada, me quemaba con una humillación tan insoportable que tuve que sofocar un sollozo, apretando los dientes. Mi Daniel no, él no era capaz de tal cobardía. Mi Daniel, o al menos, el hombre que yo creía conocer, el que recordaba tan vívidamente, con su olor a colonia de sándalo y su risa profunda. Tomé mi vieja lupa de costura, la misma que usaba para bordar, y analicé cada detalle del carné. El tipo de papel, el sello, el formato desfasado que me recordaba a nuestros días de juventud. Todo era legítimo de la época en que fue emitido. No había marcas de falsificación. Luego, con una mano que ya no temblaba por el miedo, sino por la furia contenida, realicé la prueba definitiva. Comparé la firma en el documento de identidad con la firma del acta de matrimonio y de su testamento, documentos oficiales que definían legalmente su vida y su muerte. Eran idénticas. Mismo trazo seguro,
misma inclinación elegante, la misma manera en que la D se unía a la A, como si la pluma se negara a separarse del papel. La duda ya no era una nube, era una tormenta rugiendo dentro de mí. Si esto no era un robo de identidad, entonces, ¿qué hacía el documento original de mi esposo en el bolsillo de un desconocido? La prueba de la firma, tan íntima y personal, era la fisura más profunda en mi realidad. ¿Había Daniel vivido una doble vida, manteniendo dos juegos de documentos para dos personas diferentes? Sentí la punzada de la traición atravesarme el corazón, y esa punzada me dio una fuerza renovada, casi salvaje, la necesidad imperiosa de desenterrar la verdad. No podía dormir, no podía esperar. El simple hecho de permanecer en esa habitación, respirando el aire de los recuerdos, era una tortura. Me levanté y me dirigí al ático, un lugar lleno de recuerdos y polvo que habíamos evitado durante años, una especie de mausoleo de nuestra vida pasada. Abrí la puerta de madera chirriante. Encendí la única bombilla, dejando que la luz amarillenta y débil revelara el caos de cajas y objetos envueltos en sábanas. El aire estaba cargado del olor a moho, cartón viejo y el persistente aroma a naftalina de las mantas guardadas. Empecé a rebuscar con desesperación, abriendo cajas de adornos de Navidad rotos y viejos álbumes de fotos. Buscaba cualquier cosa, estados de cuenta que no conocía, billetes de avión a destinos no declarados, diarios con tinta fresca, cualquier señal de una vida paralela. Quería la verdad, aunque tuviera que mendigarla al pasado, desenterrando cada secreto incómodo. Después de casi una hora de búsqueda frenética, entre una caja de manteles bordados y fotografías de bautizos, encontré algo que no encajaba, una pequeña caja de madera de caoba, pesada y lisa, que no recordaba haber visto en mi vida. Estaba escondida bajo una pila de sábanas viejas, casi como si hubiera sido empujada allí a propósito. Al abrirla, estaba casi vacía. Solo un sobre, amarillento por el tiempo y lacrado con una cera antigua que me pareció familiar, aunque no recordaba haberla usado en años. Estaba dirigido a mí, a mi Miranda. Con la inconfundible caligrafía de Daniel, elegante y clara. Y lo que me hizo temblar hasta el alma, lo que me hizo caer de rodillas sobre el suelo polvoriento y frío, fue la fecha a la esquina del sobre, hace 8 años, un año antes de su muerte. El sobre no era una nota de despedida, sino la liberación de un secreto largamente guardado, un plan orquestado en las sombras. Mis dedos temblaron al romper el sello de cera, un acto que se sintió tan final como un adiós. El sobre se abrió con un sonido seco, casi un suspiro liberado, y el olor a papel viejo, aguardado y a lavanda tenue, inundó el aire asfixiante del ático. La carta, escrita en un papel de gramaje fino y elegante, estaba dirigida a mí con esa formalidad íntima que Daniel siempre usaba. Leí la carta de pie, sin aliento, las rodillas clavadas en el suelo frío del ático, como si leerla sentada fuera un signo de rendición ante la verdad. Daniel no estaba escribiendo sobre una doble vida o abandono, sino sobre la muerte, y sobre el amor que sentía por mí. Las primeras líneas se centraban en la inmensidad de nuestro amor, en lo mucho que lo había llenado y en la suerte que había tenido de compartir la vida conmigo. Sentí un alivio inicial, que me permitió recuperar un poco la respiración. Luego venía la confesión médica. Él me confesaba que, a pesar de lo que el médico de cabecera me había dicho, que su corazón era débil pero estable, su condición no era controlable. Tenía una condición degenerativa grave y progresiva que había ocultado incluso al especialista que yo conocía. Me había ocultado el diagnóstico exacto, una forma severa y hereditaria de miocardiopatía que no tenía cura, para no cargarme con su dolor, para que viviéramos cada día con la mayor normalidad y felicidad posibles, sin la sombra de la muerte pendiendo sobre nosotros. Era, según sus palabras, la última mentira piadosa, pero necesaria, para proteger tu alegría. Me escribía con una ternura infinita, pidiéndome perdón por esta decisión unilateral, pero reafirmando que su único propósito era mi felicidad a largo plazo. Me explicó que había estado en una lista de trasplantes durante un tiempo en secreto, visitando clínicas en otras ciudades para evitar ser detectado, pero que su tipo sanguíneo, AB negativo, extremadamente raro, hacía que sus posibilidades fueran prácticamente nulas. Sentí la frustración que debió sentir él al cargar con ese secreto y esa esperanza frustrada. Me reveló entonces el compromiso que había adquirido. Si no podía recibir, daría. Había una ruta alternativa, un acuerdo médico que había aceptado para que su partida, inevitable, tuviera un sentido profundo y vital, más allá de nuestro pequeño mundo. Quería dejar vida, no solo recuerdos marchitos.
La carta era un testamento de amor y un plan de acción. Leí la confesión entre lágrimas silenciosas, sentada en el polvo, sintiendo un arrepentimiento atroz por haberlo juzgado como un traidor. Él no me había abandonado, se había sacrificado, eligiendo un destino que trascendía su propia existencia. Mi humillación se convirtió en un nudo de admiración y dolor en la garganta. Daniel había elegido la dignidad de la donación sobre la prolongación incierta de su propia vida, un acto heroico en su silencio. Y justo cuando pensé que había entendido la inmensidad de su corazón y que la carta había cerrado el círculo de luto, leí la última línea. Daniel la había garabateado con tinta azul, con letra más rápida, como un pensamiento tardío y urgente. Era una nota al pie, una adenda, un mensaje en clave que solo nosotros dos entenderíamos, escrito en la base misma de la hoja. Decía: el futuro está en el 93. El código. Una tontería que usábamos en los juegos de mesa para señalar una jugada maestra, un plan secreto que cambiaría el curso del juego, o un recordatorio interno. 93. La repetición del número era un martillo en mi cabeza. Un año lejano, sin importancia aparente para nuestra vida actual, solo un número. El consuelo se desvaneció, reemplazado por la urgencia. No se trataba de un ladrón de identidad ni de un secreto oscuro, sino de la culminación de un plan meticuloso que él había puesto en marcha mucho antes de morir. Él había elegido a dónde iría su corazón, o al menos, había marcado un camino. Me levanté de golpe, sintiendo el crujido de mis rodillas doloridas. El agotamiento de la noche había desaparecido, reemplazado por una adrenalina urgente. Tenía que volver al hospital. No podía permitir que aquel hombre, Esteban, el depositario físico del corazón de mi Daniel, se fuera sin entender la magnitud de la conexión que ahora nos unía. Daniel no solo había dejado una herencia, había dejado un misterio, una misión para su viuda. Era una carrera contra el tiempo para conectar el corazón latente con el código silencioso que él había dejado. El luto se había transformado en determinación. Volví al día siguiente, bajo un cielo que finalmente se había abierto y dejado pasar un sol pálido. La lluvia de la noche anterior se había ido, dejando el asfalto brillante. Esta vez, fui impulsada no por la rabia o la vergüenza, sino por una mezcla intensa de piedad, admiración y una necesidad imperiosa de cerrar el círculo de verdad que Daniel había comenzado. Llevaba la carta de Daniel doblada cuidadosamente en mi bolso, sintiendo su peso como una reliquia sagrada. Le imploré al doctor Cordero que me dejara verlo de nuevo. Mi tono ya no era el de una viuda histérica o una detective frustrada, era el de una mujer con una misión. Esgrimí la carta de Daniel como prueba de mi derecho moral y emocional, un documento que invalidaba las reglas de confidencialidad. Le dije al doctor que yo era la viuda del donante, que Daniel había actuado con un propósito, y que yo necesitaba ver el resultado de su sacrificio para poder sanar. Le aseguré que mi visita sería puramente terapéutica para mí. El doctor, un hombre que parecía haber visto demasiado sufrimiento y quizás notado la transformación en mi rostro, me miró fijamente durante un momento incómodo. Al final, con un suspiro de rendición, accedió, aunque con la condición de que fuera una visita muy breve y no perturbadora. Entré en la habitación 7. La luz era un poco más brillante esta vez, y el hombre, a quien ya le había puesto un nombre en mi mente, Esteban, estaba despertando. Estaba semi-incorporado en la cama, con los ojos todavía vidriosos, llenos de confusión y una tristeza profunda que parecía ser la huella de una vida dura. Su respiración era más regular que el día anterior, pero su rostro aún reflejaba el largo sufrimiento y el shock de un cuerpo que acaba de ser reiniciado. Me acerqué a la cama con cautela, sintiendo que invadía un espacio sagrado. Le pregunté directamente por el nombre Daniel Vargas y la identificación que llevaba. El hombre reaccionó con una punzada de melancolía, un dolor en el rostro que no parecía pertenecer a sus propios recuerdos. No lo sé. A veces no recuerdo ni mi propio nombre. Es como si mi memoria fuera niebla, murmuró, con la voz áspera y débil, producto de su reciente calvario. Sentí una familiaridad extraña en sus ojos cansados, unos ojos que ahora eran los de Esteban, pero que reflejaban un eco de la luz que conocí en Daniel, un matiz de su bondad o de su fatiga. Luego, sus ojos se posaron directamente en mí, con una intensidad repentina, como si estuviera despertando un recuerdo ajeno. Una chispa de reconocimiento brilló en ellos, pero el nombre que pronunció no era el mío. ¿Beatriz?, preguntó, débilmente, buscando un rostro familiar o quizás un consuelo. Me desconcertó. ¿Quién era Beatriz? Otro nombre,
Otro misterio incrustado en su subconsciente, en la memoria celular que Daniel había dejado atrás. El corazón de Daniel, latiendo en el pecho de Esteban, ¿estaba buscando un recuerdo de su vida? De repente, a pesar de su estado físico debilitado, la mano de Esteban se estiró y atrapó la mía con una fuerza sorprendente, una energía que no parecía pertenecer a su cuerpo magro y agotado. Me miró fijamente, y aunque sus ojos eran extraños, sentí un escalofrío en el alma. Me sostuvo la mano con firmeza. En un susurro apenas audible, dijo exactamente las mismas palabras, con la misma cadencia cariñosa, el mismo tono de voz, que Daniel siempre usaba al despedirse antes de un viaje de negocios o de una simple salida a la tienda. No te preocupes, mi amor. Volveré a casa por ti. La familiaridad fue un golpe en el pecho. Era la frase que me daba consuelo y seguridad, el ancla de nuestro amor, pronunciada ahora por la boca de un hombre que, supuestamente, era un total desconocido, un ladrón de identidad. Solté su mano de golpe, asustada, y retrocedí hacia el pasillo, sintiendo que un fantasma acababa de hablar a través del pecho de ese hombre. ¿Estaba Daniel, de alguna forma, todavía allí? ¿Había transferido sus recuerdos, o al menos el eco de su amor, con su corazón? La ciencia decía que no, pero la emoción me decía lo contrario. El corazón de Daniel estaba latiendo una promesa a su esposa, a través de otro hombre. La coincidencia era imposible. La conexión era real, y mi necesidad de entender el código 93 se convirtió en una obsesión. Estaba destrozada por la frase de Esteban, por la brutalidad de esa intimidad compartida por un extraño. ¿Cómo podía un desconocido conocer la frase más íntima y preciada de mi marido, si no había una transferencia de alma, de recuerdo, con el órgano? La idea de la conexión era ahora innegable, pero necesitaba pruebas concretas, algo que no fuera solo una coincidencia escalofriante o misticismo barato. La fe en Daniel me obligaba a buscar una explicación racional para este milagro emocional. Volví a la oficina del doctor Cordero, y esta vez, mi imploración fue más bien una exigencia silenciosa, apoyada por la carta de Daniel y el código 93. Encontré al doctor sumergido en sus expedientes, el rostro iluminado por la luz de una lámpara de escritorio. Me senté frente a él, sin invitación, y le mostré el código, explicándole mi teoría del trasplante con un plan oculto. Le dije que Daniel no había donado al azar, sino que había elegido al receptor. Al principio, el doctor se mantuvo rígido, citando la confidencialidad médica con una frustración profesional, defendiendo las reglas del hospital, el protocolo que garantizaba el anonimato del donante. Me advirtió de las graves consecuencias de violar esas reglas. Pero le rogué con una elocuencia desesperada, le dije que necesitaba entender la elección de mi esposo para poder finalmente vivir en paz, que el acto de Daniel era un acto de amor y no un fraude, y que yo tenía la clave para descifrarlo. Le expliqué la frase de Esteban, la coincidencia imposible de nuestro juramento. El doctor Cordero, un hombre que parecía haber visto demasiado sufrimiento para juzgar la desesperación de una viuda, cedió. Me pidió que esperara afuera y desapareció en la sala de archivos, regresando minutos después con una carpeta de un color diferente, más antigua. Me confirmó, en susurros y mirando constantemente por encima del hombro, la existencia de la donación y la ruta alternativa que Daniel había tomado, un acuerdo de larga data, algo muy inusual y complejo de orquestar. Me reveló que en los registros de Esteban había una gran y compleja cicatriz en el pecho, la prueba irrefutable de la cirugía mayor. Sentí el pulso acelerado. La confirmación física era el primer anclaje a la realidad. Sin embargo, el historial de Esteban era, sin embargo, muy incompleto y confuso, como si alguien hubiera querido borrar sus orígenes para protegerlo de algo, excepto por un dato crucial que no pudieron ocultar por ser parte del registro de admisión y la razón de su traslado. El doctor me dio el dato que conectó el plan de Daniel con la identidad del receptor. Esteban fue transferido hace poco de un hospital fronterizo en San Diego, California, con la ayuda de una organización de caridad. Y el historial médico más antiguo que pudieron rastrear sobre su enfermedad cardíaca databa del año 1993. El código de Daniel. 1993 no era un capricho o una broma de despedida. Era la fecha de inicio de su plan, o lo que era más probable, el año en que Daniel conoció la enfermedad de Esteban. El doctor Cordero, visiblemente sorprendido por mi reacción, me preguntó por la importancia de ese año. La revelación de la fecha en combinación con la carta de Daniel me golpeó con la fuerza de un tren. Daniel no solo había donado su corazón, sino que había elegido, o al menos marcado, al receptor con 20 años de antelación.
Él había orquestado este final, este legado, durante casi una década, basándose en un suceso ocurrido en 1993 en San Diego. Mi cabeza daba vueltas con la magnitud de este sacrificio. No fue una donación al azar, sino un regalo con nombre, apellido y fecha de inicio de enfermedad. Daniel había elegido la dignidad de un acto de amor planificado. Sentí una gratitud inmensa hacia el doctor, que se había convertido en un cómplice silencioso en la revelación de este misterio de amor. Tan pronto como salí del hospital, con la cabeza llena de la fecha 1993, llamé a Alma, con la voz temblando por la emoción de la certeza. Le conté la verdad sobre la carta, el trasplante, el código y la conexión de Esteban con San Diego. La necesidad de entender la relación de Daniel con ese lugar y ese año se había convertido en el único foco de mi vida. Alma, con su mente joven y clara, y su habilidad natural para la tecnología y las búsquedas en Internet, se puso inmediatamente a investigar la conexión de Daniel con San Diego en ese año específico. Empezó rastreando bases de datos, archivos digitales, registros de vuelos y hoteles, con la minuciosidad de un detective. Su búsqueda se centró en la región fronteriza de California, buscando cualquier evento significativo que pudiera haber involucrado a Daniel. Yo, mientras tanto, intenté recordar ese año en detalle. 1993, Daniel había hecho un viaje de trabajo secreto a California, que duró varias semanas. Recuerdo haberme sentido un poco sola, haberme quejado sutilmente por su ausencia prolongada, pero él me había llamado todas las noches, justificando su ausencia como un gran negocio que aseguraría nuestro futuro, una inversión que nos daría estabilidad financiera para nuestra vejez. Yo lo había aceptado sin cuestionar, halagada por ser su apoyo incondicional. Ahora, sentía que esta nueva verdad era otra forma de traición, una mentira piadosa, sí, pero una que lo hacía menos mío, menos vulnerable a mí y a nuestra vida compartida. Daniel había tomado una decisión monumental, la más importante de su vida, solo, cargando el peso de su enfermedad y su plan en secreto. La carga del silencio debía haber sido inmensa. Alma me interrumpió la espiral de resentimiento y reflexión con un grito de excitación al otro lado de la línea. Había encontrado algo. Un artículo en un periódico antiguo de la zona fronteriza, digitalizado de una biblioteca universitaria. El título era llamativo: Programa piloto de trasplantes fronterizos, un faro de esperanza. El artículo explicaba que en 1993 se había lanzado un programa piloto de trasplantes innovador, conectando clínicas en el sur de California con hospitales en México, diseñado para facilitar la donación y recepción de órganos en comunidades fronterizas con bajos recursos. El programa había sido muy publicitado localmente por su audacia humanitaria y por la complejidad logística que implicaba. Lo que hizo que mi aliento se cortara fue el último detalle, el que Alma me leyó con una voz cargada de asombro. El coordinador médico del programa era un tal Dr. Cordero. Bingo. La conexión se cerraba con una precisión escalofriante que no dejaba lugar a dudas. Daniel no había ido a San Diego por negocios. Había ido a planear su destino. Había conocido al Dr. Cordero, había llegado a un acuerdo para su corazón y se había inscrito en ese programa, asegurando que su órgano tendría un destino específico, un receptor cuidadosamente elegido. El gran negocio de Daniel no era financiero, sino emocional y familiar, darnos un cierre que era, en sí mismo, un nuevo comienzo. La pieza final de este puzzle macabro se encajó. Daniel, sabiendo de su enfermedad y de la escasez de su tipo de sangre, había contactado al único médico capaz de facilitar una donación dirigida, asegurando que su corazón no se perdería en el sistema de donación genérico, sino que iría a alguien que él había preseleccionado o marcado. La pregunta se mantuvo: ¿por qué Esteban, el hombre al que Daniel había conocido 20 años antes de morir? ¿Qué hacía tan especial a este paciente, un desconocido desnutrido y sin recursos, para que Daniel lo eligiera a él, de entre todos los posibles receptores de un corazón AB negativo? El plan era impecable, ejecutado con la precisión de un relojero. ¿Pero cuál era la motivación detrás de esa elección? La conexión con el Dr. Cordero confirmaba el plan, pero no el porqué. Sentí que Daniel me estaba guiando a través de su muerte, a través de sus secretos, y yo estaba a punto de llegar a la verdad final. Me quedé sentada en el sofá, sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso total de mi egoísmo anterior. Había pasado días dudando de la lealtad de Daniel, enfocándome en la vergüenza del robo de identidad y en la injusticia de mi propio luto, cuando mi esposo había planeado un acto de amor supremo. La revelación de la verdad me golpeó con una fuerza abrumadora. Me di cuenta de lo pequeña que había sido mi perspectiva,
envuelta en mi dolor personal. Sentí una profunda humillación al darme cuenta de que yo había juzgado su corazón por una simple identificación y un hombre desnutrido, cuando lo que importaba era la vida que ese corazón estaba dando, una vida que él había elegido salvar con previsión, amor y cariño. La furia se disolvió, dejando solo la admiración. Entendí que Daniel se había convertido en un donante de propósito y que Esteban, el hombre en la cama, era el legado físico, palpitante, de mi Daniel, un testamento a su carácter. Daniel había elegido la dignidad de la donación dirigida. Él había tomado una decisión que trascendía nuestra propia relación, buscando un significado más profundo para su inevitable muerte. El sacrificio no había sido solo médico, había sido un acto de redención personal, un plan que lo definía como hombre. Volví al hospital al atardecer. Esta vez, fui a ver a Esteban no como la detective de un fraude, sino como la viuda agradecida del hombre que le había regalado su futuro. Me senté a su lado, con una calma que no sentía desde hacía 7 años. Su habitación ya no me parecía fría, ahora era un templo de la esperanza, el lugar donde la vida de Daniel se había renovado. Le conté nuestra historia a Esteban, con voz suave, como si le leyera un cuento de hadas. Le hablé de nuestra felicidad simple, del café por las mañanas, de la risa que llenaba nuestra casa, de la forma en que Daniel siempre insistía en ver las películas que no me gustaban. Le conté sobre la inmensidad de Daniel. Le dije cómo, de alguna manera, el simple hecho de que él estuviera allí era la prueba de que Daniel seguía cumpliendo sus promesas, incluso después de muerto. Le acaricié el brazo, sintiendo la fragilidad de su nueva vida. Esteban me escuchaba, con los ojos fijos en mí, absorbiendo cada palabra. En ese momento de conexión íntima, la puerta se abrió con suavidad. Era el doctor Cordero, y su rostro estaba más relajado. Sus ojos cansados brillaban con un tenue entusiasmo. Miranda, me dijo, Esteban ha despertado por completo. Está lúcido, respira sin dificultad y su corazón funciona con la fuerza de un toro joven. Su recuperación ha sido milagrosa, ha superado todas las expectativas. Ha preguntado por usted y por su hija, insiste en que tiene que conocerlas. Es un milagro médico, y yo creo que algo más. El doctor, al escucharme contar la historia de Daniel, se había conmovido. Sentí una punzada de tristeza, de una despedida inminente, sabiendo que la conexión mágica y silenciosa en el hospital estaba a punto de romperse, de transformarse en algo más mundano, más real. El doctor, entendiendo el momento, me dio un minuto. Me acerqué a Esteban, con lágrimas silenciosas y una sonrisa forzada, pero sincera. Él era la única persona que entendía el peso del sacrificio de Daniel. Me susurró que le gustaría conocer a Alma, que quería agradecerle a la familia de Daniel. La tristeza de la partida se fundía con la alegría del nuevo comienzo. Me preparé para la despedida final en el hospital. Esteban, ahora completamente sentado en la cama, con una bata limpia, era un hombre transformado. Su sonrisa era sincera y luminosa. Su voz era más fuerte, su respiración más profunda, el color había regresado lentamente a su piel. Me agradeció la visita, disculpándose de nuevo por toda la confusión y la vergüenza que nos había causado con la identificación de Daniel, explicando que era lo único que tenía que no fuese de un albergue. Me dijo que había vivido enfermo toda su vida, encadenado a una dolencia que consumía sus fuerzas, y que recibir ese corazón fue como si le hubieran dado el mundo, una segunda oportunidad que no merecía. Me confesó que al despertar, sintió una urgencia extraña, una voz interior, como un eco, que le decía que llamara a la esposa de Daniel. Él pensaba, con su mente aún borrosa, que la mujer se llamaba Beatriz, su propia madre. El momento era agridulce. Yo entendía la tristeza de la partida del hospital, el final de esta intensa etapa de investigación. Pero la alegría de verlo tan vivo y agradecido era un bálsamo. Nos abrazamos, un abrazo torpe entre dos desconocidos unidos por un corazón que solo yo reconocía. Cuando se estaba yendo, Esteban se detuvo junto a la puerta, como si el corazón de Daniel lo retuviera. Buscó algo en su billetera, algo que no había visto antes, y lo sacó con cuidado. Era una fotografía arrugada por el uso, descolorida en los bordes. Esta es mi madre, Beatriz. Murió muy joven de una enfermedad cardíaca. Es por ella que siempre sentí que la vida me debía algo, dijo, mirándola con devoción, su único recuerdo tangible de la mujer. Que le había dado la vida. Me mostró la foto. El aire abandonó mis pulmones por segunda vez.
pero esta vez por la epifanía, la revelación final que unía todas las piezas. La joven de la foto, sonriente en un jardín, con los ojos idénticos a los de Daniel, con esa misma forma de reír ladeada y los pómulos marcados, no era otra que la hermana menor de Daniel, Beatriz. La hermana que había muerto de una enfermedad cardíaca hacía décadas, la misma enfermedad que había marcado el destino de Daniel y que él había ocultado. Daniel nunca me había hablado mucho de ella, solo que su muerte lo había marcado profundamente. La había perdido en su juventud, y su recuerdo era doloroso para él. El secreto se desveló por completo, envolviéndome en una emoción que no tenía nombre, que fusionaba el dolor con la alegría. El nombre que Esteban había murmurado, el rostro de su madre, el año 93. Todo se unía con una lógica irrefutable. La foto confirmaba el parentesco. Daniel no solo había donado sus órganos, sino que lo había hecho con un propósito específico y personal, un acto de amor y reparación que se extendía más allá de su propia vida, hacia su propia sangre. Daniel había encontrado a su sobrino, Esteban, a través del programa de trasplantes del Dr. Cordero en 1993, y había dispuesto que su corazón salvara al hijo de su hermana, el familiar que no pudo salvar en su momento. Era un acto de redención familiar, un cierre para una herida de la infancia de Daniel. Esteban no era un desconocido. Era su sobrino, el hijo de Beatriz. El misterio se había resuelto, no con una explicación lógica, sino con un milagro emocional y familiar que superaba cualquier narrativa de ficción. Daniel no donó su corazón al azar. Él se puso en ese programa de trasplantes con una precisión casi divina para que, si algo le pasaba, su corazón salvara la vida del hijo de su hermana, el sobrino que él nunca había llegado a conocer. El misterio de la identidad, la fecha de 93, el Dr. Cordero, la enfermedad de su hermana, todo encajaba como piezas de un puzzle cósmico, un plan maestro diseñado por amor y necesidad de reparación. El Daniel Vargas del hospital no era solo el receptor de un órgano, era la prueba viviente de que el corazón de mi marido seguía latiendo, llevando la vida a la parte de su familia que más lo necesitaba. Daniel había cumplido la promesa de un amor incondicional, incluso después de muerto. Había redimido su incapacidad de salvar a su hermana salvando a su hijo, y había mantenido esa promesa en secreto durante años para no preocuparme. Mi llanto fue de puro alivio y admiración. La pena se había convertido en un orgullo trascendental. Abracé a Esteban de nuevo, esta vez con la profunda certeza de que estábamos conectados para siempre por un lazo de sangre y corazón. Lo perdoné por la mentira de la identificación, porque esa mentira se había convertido en la verdad más hermosa que pude haber imaginado. Mi marido no había muerto en vano. Él me había dejado un legado poético, una herencia de vida, un pedazo de él estaba aquí, vivo, dándonos a Alma y a mí una segunda oportunidad para conectar con un familiar perdido. El sacrificio no había sido solo médico, había sido un acto de redención familiar, cerrando un ciclo de dolor de su propia infancia, cuando perdió a Beatriz. Él no me había traicionado, me había protegido. Alma, al conocer la historia completa, experimentó el mismo torrente de emociones. De repente, su dolor por la pérdida de su padre se mitigó con la alegría de encontrar un primo. Alma y yo decidimos mantener contacto con Esteban. Él está en proceso de recuperación total, y aunque todavía está frágil, está lleno de vida y gratitud. Ahora, él es una parte de nuestra familia, la prueba tangible del corazón generoso de Daniel. La vida, después de 7 años de luto ineludible, me había devuelto a Daniel, no en espíritu, sino en carne y hueso. Él vive, él late. El último pensamiento de Miranda es una confesión de su nueva fe en el destino. Ella termina diciendo que la próxima vez que el Hospital Central llame, ella no sentirá pánico ni vergüenza. Contestará con la certeza de que Daniel siempre tendrá un pedazo de su corazón esperándonos, cumpliendo su promesa de volver a casa. La llamada que un día fue el pico del drama, se convirtió en la melodía de su legado. Daniel sigue volviendo a casa, todos los días, con el latido fuerte y constante de Esteban.